En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius.
Comisario principal Sergio Daniel Vargas, jefe de comisaría segunda Villa Ángel, ayudante Gonzalo Ezequiel. Nativas a través del Conservatorio Fracaso, promoviendo la formación artística y profesional de sus integrantes. Nuestra institución se enorgullece de contar con su bandera de ceremonias argentina, representada por Adriana Edith Díaz como abanderada, Sonilda Gabriela Fáceres, para mantener vivo el folclore argentino. Más que enseñar danzas, buscamos transmitir los valores del respeto, compromiso, compañerismo y amor por nuestras raíces. Las actividades dieron inicio el 6 de marzo del 2026 y actualmente contamos con más de 40 alumnos distribuidos en los niveles iniciales e intermedios. Las clases se desarrollan los días martes y jueves en el Salón de Luz y Fuerza, bajo la dirección del profesor Ricardo Romano. Además, la Academia brinda la posibilidad de cursar el profesorado de danzas folclóricas nativas a través del Conservatorio Fracaso, promoviendo la formación artística y profesional de sus integrantes.
justicia y bendícelos. Renueva constantemente su alianza nupcial. Ustedes, show en vivo de La Fibra. Suave que no resisto tanto cariño, no me apapaches tanto corazoncillo. 5, 4, 3, 2, 1, presenta, José, Gloria, impresionante, show, y La Fibra, posición. Para vos, Mati, te quiero, Mati. Suave que no resisto tanto cariño, no me apapaches tus besos, te beban loco, de mi locura, eres culpable. Esa sonrisa dulce que me hipnotiza, hace que yo respire desprecio, que verlas a la vida me salte. Para ver la vida contigo, beso con beso, alguien tienes hasta los besos, que falta un kilo para enamorarme, porque te quitaron a vivir rindiendo poco a poquito, y estoy mirando tus ojitos, tus sueños no libres. José, Gloria, los amo, los quiero. Gracias, Josecito, te presto mi bici, yo sé que sos pobre vos, Toma, ahí está, José, te presto. Sé que quedamos en uno de los más peores dañinos, prende un número de celular y vámonos también. Se ve la chica clara, se agarra la gomuna de vino, pues si creo que conducimos, y es un hombre se lo ve. Se fue la dama. Cuando esto vaya a durarme, sigo queriendo bastante, porque tratarte para olvidar. Y anoche con otra me pasé, y en vez de superar
puede transitar. Entonces, hoy tenemos que sentirnos orgullosos de representar a esta institución como Consorcio Caminero de la provincia de Chaco. No hay en el país, no me canso de contarle a toda la gente y de donde voy, de que vergüenza tiene que darle a algún vecino que no se asocia al consorcio de transitarla o de venir a reclamarla. Porque hay gente que paga impuestos y no tiene por dónde salir. Y no hablemos del monte, estamos hablando de la pampa húmeda, de no muy lejos, acá cerca, ¿no es cierto? Y eso sí que da vergüenza. Así que bueno, felicitarlo y seguir unidos, y hay que seguir gestionando. Hay muchas cosas para seguir haciendo. Así que, y bueno, estamos a disposición desde la asociación de consorcio, dentro de lo que se pueda. Siempre estamos conjuntamente con la comisión directiva conversando, y bueno, se hacen las gestiones que se pueden conseguir cosas, y ahí estamos. Nada más. Bueno, sobre los números, el contador ya explicó bastante bien. Si hay algo por ahí que el productor necesita que se acerque, como decía Víctor, acá la gestibilidad, el presidente López siempre está a disposición, lo hemos llamado, siempre estuvo con el mecanismo y en el momento con lo que puede asistir. También hay que agradecerle a muchos productores que este año han colaborado mucho con tubo, tanto de nuestras colonias, otras colonias que se han colocado, no había demanda de la provincia y también han colaborado. Y lo último que no quiero dejar pasar es el señor Duarte, por donde está, que se presente, que lo conozcan, el que maneja y arregla todos los caminos, porque por ahí nosotros los dirigentes damos órdenes acá, allá, pero el que trabaja es el señor Duarte, y así están los caminos. Lindo Duarte, ¿dónde está? Y Víctor, siempre agradecerte públicamente, porque las veces que te hemos llamado a Ángel o cualquiera de nosotros, vos sabés bien que nos vas a acompañar a donde sea. También el equipo del gobierno, que tuve el sábado con Fantín y el otro equipo, y lo que haya en la provincia, lo que se pueda, siempre, o sea, que Ángel te dice, hablan, buscan, si hay que viajar, se viaja. Chaco Austral, Argentina. Bueno, está por cantar en vivo el grupo Primer Amor. Ya, bueno, ¿qué es la expectativa? Ya estamos preparándonos, así que bueno, ya estamos acá. Grupo Primer Amor, en vivo de Durati. Así que bueno, gracias a toda la gente de acá del Consorcio Caminero, de los Fortines, que la verdad que bueno... Los gansos. Los gansos, ¿por qué? Los Fortines está cerca. Ah, bueno. De los gansos, y bueno, la verdad que estamos acá, vamos a pasarla súper lindo con toda la gente esta divertida, así que bueno, nada, estamos acá ya a punto de arrancar. Nombrame los muchachos que componen la banda. Gustavo, alias Pelado, lo tenemos a Bracito Bebé, te voy tirando los nombres o los alias, no, mejor los nombres. Los alias, bueno, los alias. Sí, Bracito Bebé, lo tenemos a Ojito Cruzado, a Nico. ¿El de Villa Ángela quién es? De Villa Ángela, y bueno, lo tenemos a Pelado. Muy bien, un representante. Bueno, y para las contrataciones, ahí atrás. Las contrataciones 3735-472298, así que bueno, hacé tu pedido ya. Bueno, muy bien, Gracias, Primer Amor, ahí estamos. Dale, gracias, papi. Esta hermosa cena. Vamos a pedir un fuerte aplauso para la comisión del Consorcio Caminero número 91 de los Gansos. ¿A dónde están los aplausos? Muchas gracias por la hermosa cena brindada en la jornada por los chicos
lo que dice a él. Hay en la frontera con Paraguay una islita que es chiquita y bonita y es tan solita y nadie la consuela. Hay en la frontera con Paraguay una islita que es chiquita y bonita y es tan solita y nadie la consuela. ¿Cómo dice a él? Yo le di mi amor al cambio de su cariño y por eso los sitios ahora me guardan rencor. ¿Cómo dice a él? Yo le di mi amor al cambio de su cariño y por eso los sitios ahora me guardan rencor. ¿Y cómo dice a él? Yo le dije así, de mi tierra argentina y cortame la banda. Felicitaciones. Por 2 años más, fuerte el aplauso. Fuerte ese aplauso. Por 2 añitos más, así que bueno, bajamos un poco el volumen, bajamos un poquito, bajamos un poco más. Acá tenemos al presidente, ¿no? De esta hermosa institución. Y bueno, esto es cosa mía, yo le pedí que él tiene que tener un cargo político. Yo le digo, vos tenés que ser diputado, tenés que ser... Porque tiene carisma, va a llegar. Así que yo digo que este señor va a ser diputado. Acuérdense lo que dice este loco. Bueno, nada, agradecer a la gente. Gracias, Vicente, gracias por los hablados. Se me pagaron los pelos cuando me vean con pelo. Show en vivo de la fibra. Suave que no resisto tanto cariño. Un abrazo. Voy a invitar allá a mi amigo que está ahí en el fondo. Ahora en este momento no me acuerdo el nombre porque tengo muchos amigos así desde la noche, ¿no? El que está acá derechito de camiseta rayada. Toda rayada. ¿Sí? Lo quiero invitar, Ludueña. Vení para acá. Se hace el loco. Se hace el... No me acordaba el nombre, pero bueno. ¿Cómo comieron? Comieron rico, ¿no? Nuevamente, fuerte el aplauso. Ángel, ¿querés hablarlo a Rangel y a Beto? Que se asomen ahí en la puerta, que se asomen en la puerta. La verdad que es muy rico, en serio, porque no es fácil hacer las aguas del huevo porque queda como parece que hervido, pero esto está espectacular. Nosotros lo hemos comido. Ahí están. La gente de acá cerquita nomás. Los asadores, fuerte el aplauso para la gente del asado. Vamos con las palmas. Vamos. Que mañana tenemos que ganar, muchachos. Vamos. Bueno, ahí está. Ahí están los asadores. Bueno, ¿a dónde tenemos el amigo? ¿Vino de acá o salió de acá? ¿A dónde fue? Vení para acá. Tiene vergüenza. Renovado presidente del Consorcio 91 y con las épocas que estamos viviendo, que es realmente bastante difícil, es más loable todavía. Buenas noches, querido amigo Ángel. Bueno, contento me imagino, ¿no? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Luigi? Bien, acá estamos contentos porque nos dieron confianza 2 años más, así que
Y bueno, este año sacamos un Pauni más para tener para el consorcio, así que vamos aumentando despacito, a pesar de la crisis vamos haciendo un poquito de más cosas y bueno, y renovando algunas cositas que faltan. Y el trabajo también en los caminos. Trabaja en los caminos, pusimos alcantarilla este año con el tema de la inundación, estábamos muy complicados en el sur acá. Y bueno, tratamos con vialidad ahí acomodar un poco los temas, pero igual nos falta porque muy mucho llovió esa zona, ¿viste? Hasta acá estamos bien, pero para allá, para el sur, está muy complicado. Claro, porque recordemos que el consorcio tiene una influencia bastante amplia aquí, ¿no? Sí, sí, tenemos 150 kilómetros casi de recorrido y bueno, pero la parte sur la tenemos muy complicada, mucha agua y no sabemos qué hacer con el agua. Y no corre, el agua está estancada. Hace falta más obras. Necesitamos que el APA venga y controle un poquito y puedan hacer más canales y limpiar más, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestros tractores? No tenemos retro, nada. Aparte es un trabajo del APA, ¿no es cierto? Sí, eso le corresponde al APA. Bueno, ¿qué otra cosa más de bueno, espero que el gobernador empiece a venir por acá a pegarse una vuelta, porque le queremos mostrar también no solo la zona Charata de Las Breñas, porque allá es muy buena zona, pero acá también tenemos buena zona y necesitamos que pegue una vuelta y venga a mirar y a ver que mande alguna máquina para aliviar un poco a los productores. Tenemos mucho ganado, muchos productores que siembran para estos lados y necesitamos que se alivie un poco la zona esa. Está bien. Sí. Así que le pido al gobernador que pegue una vuelta, que nos llame, que venga. Lo vamos a estar esperando, no hay ningún problema. Hablando justamente del tema de la situación del campo y toda esta cuestión, ¿a quién quiere agradecer? Porque hoy escuché que también tienen tractoristas, tienen gente que trabaja y que siempre se sacrifica día a día aquí en el consorcio. Sí, tenemos nuestro pollo tractorista que es Ariel Duarte, que no quiere dar la cara porque él es muy tímido, pero bueno, él es el alma mater nuestra, así que él hace todo lo que nosotros le mandamos, así que le damos las directivas y él obedece y bueno, él hace. ¿Cómo está la cuestión de las compensaciones que el Estado tiene que por ahí mandar y está obligado, digamos, por los impuestos que cobra a los consorcios? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿Cómo está? Estamos ahí. Están mejorando un poquito, día a día va mejorando. El único problema que tenemos es que no terminaron nuestras sedes. Yo no hablé nada con Coba todavía, pero las sedes de los consorcios no han terminado y nosotros hemos aportado todos estos años ya para que se haga. Eso se hace en la ciudad de Villángela, ¿no? Villángela y Castelli. Ajá. Eran 2 sedes en el Chaco. Ajá. Eso es en la zona donde está vialidad, ahí tienen que estar. Ahí está. Está para terminar, así que falta poco, pero... Otro pedido más para el gobernador. Otro pedido más para la asociación, que por favor yo no lo quiero mandar mensaje porque... Ya te conoce. Ya me conoce, que yo soy insistidor en el grupo y qué sé yo. Bueno, le pido 1000 disculpas por ahí, pero si no insistimos tampoco conseguimos las cosas, ¿no? Si no se gestiona. Hay que gestionar. Bueno, ¿alguien que quieras agradecer para hacer la nota? Y no sé, ¿qué te pareció la nuestra sede que tenemos ahora? No, excelente y unas instalaciones espectaculares. Bueno. Y aparte la donación, ¿no? De la vaquilla, ¿no? La donación de las 2A nos donó la vaquilla, así que vamos a probarla ahora a ver cómo sale. Me parece que va a estar rica, así Ojalá así sea. Le mandamos un saludo también. Bueno, saludo para el Diego y para la Mariana y gracias por la donación y nos estamos viendo. Y a todos los vecinos acá de la zona de los Gansos. Y a todos los vecinos de la zona de los Gansos. Bueno, muchísimas gracias Ángel por tu cordial bienvenida como siempre. Bueno, gracias. Agradecer a todos los invitados.
de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.